Ok, bienvenidos nuevamente. Vamos a continuar corrigiendo unos pequeños errores que tenemos. En este caso es en la base de datos. Vamos a darle clic en la base de datos, administrar base de datos y en gestión vamos a gestionar y darle PHP admin o gestionar base de datos. Una vez nos abra la base de datos, entonces vamos a seleccionarla y vamos a empezar a revisar cada una de las tablas. Empecemos por la tabla conductores. Observemos, yo tengo aquí, debido a ese mismo al error que vamos a corregir, que tengo varios email en cero. Entonces vamos a darle una estructura y acá donde dice email C está en entero de 15, vamos a darle chain y vamos a cambiarlo por varchar. ¿Sí? Varchar. Una vez sacamos ese cambio, le damos en salvar, guardar, save. ¿Sí? Quedó ya corregido. Vamos a ir a la tabla requerimientos y vemos que está vacía. Y en estructura también vamos a cambiar el email U. Vamos a darle chain. Hacemos el mismo procedimiento. Ese tipo entero lo cambiamos por varchar y le damos en save. Bueno, buscamos el siguiente campo que es el email C, también está entero, le damos en chain y hacemos el mismo procedimiento. Ese entero lo cambiamos por varchar, le damos save y ya queda corregida esta tabla. Vamos a ir a la tabla usuarios y vemos que también hay un email en cero. Vamos a ir a estructura. Vemos que el email U está como un entero de 15. Le damos chain o cambiar. Cambiamos ese entero por un varchar y le damos save o guardar. Eso sería todo. Revisemos la tabla conductores. Miremos cómo podemos borrar algo de la base de datos. De la tabla conductores tengo todos estos en cero. Entonces voy a limpiarla. Para eso uso un comando SQL. Le doy delete. Borro ese cero. Selecciono la tabla email C. Coloco un igual y le digo que me borre todos los que estén en cero. Para eso le doy en Go. Ok. Dice que borró 6 filas y si observamos en Browse o examinar, vemos que está ya en blanco. Vamos a hacer lo mismo con la tabla usuarios que también tenía una fila en cero. Vamos entonces nuevamente a SQL. Seleccionamos, perdón, vamos primero en la instrucción delete. Borramos ese cero. Seleccionamos la tabla email U. Colocamos un igual e indicamos que es la fila con email 0. Entonces le damos en Go. Ahí vemos que afectó una fila. Eso sería todo y así tendríamos la base de datos corregida y limpia para continuar con el desarrollo. Bueno, ahora vamos con un poco de programación. Vamos a ir a File Manager. File Manager, vamos a darle aquí en cargar archivos.
Está un poco demorado, pero aquí lo tenemos. Vamos a abrir entonces el archivo conectarse.php. Dale clic derecho y le damos edit. Ok, aquí tenemos entonces el archivo conectarse.php. Podemos observar su estructura. Vemos que hay una función que se llama conéctate. Entonces vamos a proceder a abrir en File Manager un nuevo archivo. Démosle New File, colocamos el nombre del archivo. Vamos a colocarlo, buscar email del conductor punto php. Vamos a darle crear. Él crea un archivo en blanco, entonces vamos a darle edit, clic derecho, edit. Observemos que está en blanco. Y acá vamos a proceder entonces a elaborar el archivo PHP. Un archivo PHP empieza con menor y una interrogación. En algunos casos, y no es un problema, podemos agregar la palabra PHP. Y un archivo PHP termina con mayor, con la interrogación y mayor que. Dentro de estas dos estructuras vamos a empezar a elaborar el archivo, el programa PHP. La instrucción Error Reporting 1 nos permite indicarlo que nos muestre errores y advertencias. Si le colocamos Error Reporting en 0, entonces no va a mostrar ninguna advertencia. La siguiente instrucción generalmente miremos que se llama a que incluya el archivo conectarse.php. Y para incluir ese archivo conectarse lo hacemos mediante la instrucción require ons y entre comillas colocamos el nombre del programa PHP o archivo PHP. Para eso lo copiamos y se lo pegamos acá. Esa instrucción entonces la terminamos con punto y coma. En PHP toda instrucción termina en punto y coma. Observemos que en conectarse PHP hay una función que se llama conéctate. Vamos a llamarla desde este programa ya que está incluida con la instrucción anterior. Una función se llama indicando su nombre y dentro del paréntesis indicamos el parámetro si es que lo tiene. Ya vimos que la función conéctate tiene un parámetro. Acá lo vamos a llamar pesos BD. Termina en punto y coma. Ese parámetro lo podemos llamar con el nombre que queramos. Bueno, para buscar el email del conductor necesitamos recibirlo desde la aplicación. Para recibirlo desde una aplicación móvil, utilizamos la instrucción pesos-post en mayúscula, comilla, corchetes, comillas sencillas. Dentro de las comillas colocamos el parámetro. Observemos que el parámetro que estamos enviando a la URL es el parámetro que está en el bloque poste, se llama IMIC. Este es el parámetro. ¿Sí? IMIC sin el igual. Entonces vamos a señalarlo. Vamos a darle clic derecho. No se deja copiar, entonces vamos a copiarlo acá. IMIC. Ese es el parámetro que llega desde la aplicación. Terminamos la instrucción con punto y coma. Entonces ese parámetro vamos a guardarlo en una variable.
Las variables en PHP empiezan con el signo pesos y acá vamos a indicarle que lo guarde en la variable que vamos a llamar pesos el email del conductor. Esa variable queda muy larga para eso, entonces vamos a colocarla como email c. Borremos ese el, queda la variable como pesos email c y le damos un igual. O sea que lo que llegó de la aplicación lo vamos a guardar en la variable pesos email c. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esa variable? Vamos a buscarla en la base de datos. Ya estamos conectados a la base de datos. Ahora podemos hacer una consulta mediante la instrucción MySQL y -query. Entre paréntesis indicamos el nombre de la conexión. La conexión está dada por pesos BD. Colocamos pesos BD que indica a qué base de datos debe conectarse, coma, entre comillas dobles indicamos la instrucción select asterisco from, indicamos la tabla. Recordemos que la tabla en la que vamos a buscar se llama conductores, así tal y como está en minúscula. Where indicamos en qué fila vamos a buscar. Vemos que la fila se llama email c, en la tabla conductores, y la fila que vamos a buscar es en la tabla email c. Copiémosla para no equivocarnos. Vamos nuevamente al programa, copiamos email c, agregamos igual y le decimos que vamos a buscar el contenido que hay en la variable pesos email c. Pero este nombre lo colocamos entre comillas sencillas. Ok, terminamos la instrucción con punto y coma y el resultado de esta consulta la vamos a guardar en una variable que vamos a llamar pesos consulta y colocamos un igual. Entonces el resultado de esa consulta lo vamos a guardar en esta variable. Ahora, mediante esta instrucción, hay una instrucción que nos va a permitir saber si la consulta tuvo éxito o no. La instrucción se llama MySQL-none rows. Entre paréntesis colocamos el nombre de la variable que contiene la consulta, que contiene el resultado de la consulta. Esa variable se llama pesos consulta. Si el resultado de esta instrucción es mayor a 0, es porque hubo éxito en la consulta. Entonces para eso vamos a utilizar un if. Ese if lo que nos indica, y entre paréntesis colocamos toda esta instrucción, estamos diciendo que si esa instrucción es mayor a 0, es porque hubo un éxito en la consulta. Entonces podemos indicar y enviar a la aplicación mediante la instrucción hecho, indicando que se encontró. Hecho encontrado. Entonces enviamos la palabra encontrado a la aplicación. Else quiere decir que en caso contrario, o sea que no hubo éxito, entonces enviamos a la aplicación la palabra no encontrado, punto y coma. Con eso tendríamos listo el programa PHP que nos dice si existe o no el email en la base de datos. Miremos que podemos utilizar también unas llaves para cerrar
el if y el else. Esas llaves se usan sobre todo cuando hay más de una instrucción en cada una de los lados, en el if y en el else. Pero si los colocamos tampoco hay problema. Bueno, eso es un poco de programación. Espero verlos entonces en el próximo video.